quedar con el juego y fue Ameliano quien abrió el partido y a partir de allí ya le costó a Guaraní. Sí, muy parejo en todo su trámite, creo que con alguna leve mejoría o nosotros controlando mejor el primer tiempo con más acercamiento para poder rematar, tirar centro, concluir. Partido de pocas chances y ellos consiguieron desnivelar. Yo creo que la entrada de Ortiz fue fundamental para eso. Nosotros dejamos de tener la pelota, de jugar, de encontrar espacio en algún momento del segundo tiempo y nos golpearon las dos veces siendo muy certeros. Perdimos un partido que habíamos venido con otra intención totalmente. Profe, buenas noches para ABC Cardinal. ¿Y por qué se dio este tipo de partidos? ¿Hay alguna explicación? No sé si a esta altura de la noche puede ser, no creo que sea una excusa ni nada, pero el cansancio o tal vez exceso de confianza. ¿Hay una explicación, profe, por qué se presentó hoy su equipo así de esa manera? ¿De qué manera? No, y de un flojo rendimiento, si hay explicación, justamente decía eso. Porque esa es tu opinión, yo respeto. No, porque no tuvo peso arriba, no fue como otras jornadas. Imagino que como se juega contra un rival, como ellos también hicieron su trabajo y así como fue la primera pregunta, es un equipo muy bien trabajado, táctico, con gente rápida. No vi que nuestro equipo haya tenido un flojo rendimiento. Sí, se definió en detalle, así como nosotros lo podíamos haber ganado si acertábamos alguna situación de acercamiento, de remate, de último pase, de centro, de definiciones mejor hechas, pero no respeto tu apreciación, pero no estoy de acuerdo. Buenas noches, profesor. Para Universo 970, ¿tuvo de una u otra manera repercusión que algunos de los habituales titulares como la de Dani Pérez no estuvieron por lesión en este equipo para esta derrota? Y toda vez que se pueda mantener la mayor cantidad de partidos del equipo base, siempre va a ser mucho mejor. Lastimosamente lo perdimos al CIES ya después del último encuentro y a Dani ya un poco minutos antes de la charla. Coincidentemente son los dos del mismo sector y los dos que podían, o sea, si no juega Dani, el otro lateral de origen que tenemos en el plantel es Alcides, y ahí tuvimos que ponerlo a Gustavo. Creo que hizo un gran partido, jugó, se aplicó, atacó, defendió muy bien. O sea, en ese sentido no tuvimos inconveniente, pero en la parte de atrás, pero como los dos tienen características que se complementan muy bien, imagino que habrá pesado un poco en algún momento. Podíamos haber tenido más fuerza ofensiva, especialmente si es que estaban como al menos uno de los dos. Si los dos, mejor todavía, y creemos que lo podemos recuperar para el viernes. Vamos a ver cómo pasan los días hasta la concentración. Profe, hoy tuvieron minutos los juveniles, entre ellos debutó Octavio ya en la recta final y la situación era adversa, pero ¿cómo lo vio y qué le pidió a cada uno de ellos cuando ingresaron a la cancha? Y ya, como siempre decimos, como tenemos el plantel largo y se acoplaron, tenemos muchos chicos, pensábamos que él podía tener algún general peligro porque es alguien que remata muy bien, que busca eso siempre por su porte, por su técnica, y César con su rapidez. Por eso los colocamos a los dos. Está bueno que Octavio haya debutado, que se haya sacado ya esa situación de ser su primera vez, y ojalá que a futuro podamos ponerlo en situación menos complicada, porque hoy entraron para intentar hacer algo diferente, pero ya estaba casi al final y con el partido bastante complicado.